Hermanos, no sé si alguno de ustedes puede identificar, obviamente no las visitas, pero también incluso esto sirve para las visitas. ¿Alguno de ustedes puede ir por el centro y ver los edificios que están en el centro y identificar cuáles son las que hizo la empresa Caleta? Bueno, le estoy haciendo propaganda porque trabajé en la empresa, pero ¿cuántos de ustedes pueden identificar, si no me vieron trabajar en alguno de los, cómo pueden identificar, este edificio lo hizo Caleta? ¿Cómo pueden identificarlo? Por la símbolo, el logo. ¿Y dónde está el logo? Arriba. Entonces, ustedes cuando vayan ahora paseando por el centro y vean un logo azul a la noche, una flor arriba del todo, eso lo hizo Caleta. Lo pueden identificar, independientemente que yo haya estado o no. Cualquier edificio que Caleta hizo, ellos intentaban poner su marca. Ellos querían poner su logo para que digan que acá estuvo Caleta. ¿Sí? Bueno, eso más o menos pasa con todas las marcas de los autos, las marcas de ropa. Ponen un distintivo para diferenciarse de otros y hacer ver que estos somos nosotros. De la misma forma, hermanos, pasa con cada uno de nosotros como personas. Aunque tenemos dos manos, dos pies, así igual todos nos parecemos en contexto, digamos, en dimensión, en proporciones de cuerpo, cada uno de ustedes tiene algo particular que los hace distinto a todos. Dios nos hizo de esa manera y cada uno de ustedes tiene una peculiaridad. Es más, los que tienen hijos más de uno se dan cuenta que uno no es igual a otro y el otro no es igual, o sea, son distintos. Y con cada uno tiene una particular donde podemos decir, bueno, es él, es él, es él. Y de la misma forma pasa también con los cristianos. Hermanos, ayer, por ejemplo, vimos en el estudio algunas particularidades que deben estar innatas en el cristiano. O sea, tienen que estar sí o sí en él. Por ejemplo, vimos dos analizando un poco Romanos 7. ¿Y qué dijimos ayer? Que una de las cosas que sí o sí debe estar en el cristiano es la lucha contra el pecado. Si una persona no lucha contra el pecado, posiblemente no sea cristiano. La segunda cosa que vimos ayer, que sí o sí tiene que estar en el cristiano que ha sido regenerado, digamos, ¿no? En la persona que ha sido regenerada, es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Si no está ese deseo de hacer la voluntad de Dios, entendiendo que hay una lucha, pero que hay un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios, debe considerar si realmente es cristiano o no, porque esas dos cosas tienen que estar en la vida de un cristiano. Luchar contra el pecado y tener el deseo de obedecer la palabra de Dios. Bien, en el capítulo de hoy estaremos observando dos escenas en este relato que hemos visto. Y en la primera vamos a estar viendo entre los versículos 1 al 9 y la segunda del 10 al 34, en las que nosotros vamos a ver 4 cualidades que caracterizaron al pueblo del Señor en esta parte de la historia. Digo en esta parte, pues esto no siguió más adelante, pero 4 cualidades que se caracterizan y las cuales nosotros haríamos bien en prestarle atención para que podamos aprender también y continuar con estas cualidades en este tiempo, como pueblo de Dios, como iglesia. Son cosas que nosotros debemos extraer en el texto. Y esas 4 cosas, 4 cualidades que debe tener el pueblo de Dios y que vamos a observar hoy es fidelidad, primero; segundo, buen testimonio; tercero, celo por la palabra; y cuarto, gratitud y adoración unida. Y he titulado este sermón Cualidades distintivas del pueblo de Dios. Así como podemos identificar los edificios de Caleta, podemos identificar la particularidad de nuestros hijos, así también las demás personas deben distinguir por medio de estas cualidades o de estas características distintivas quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no. Ok, nos metemos a la historia, entendemos que en este paso de la historia nosotros venimos viendo capítulo por capítulo en una forma consecutiva, y en esta parte vimos que la conquista y la distribución de la tierra de Canaán ya había terminado. Vimos el domingo pasado que los últimos en recibir las ciudades donde iban a vivir fueron ¿quiénes? ¿Quiénes?
No, no me digan que se olvidaron del domingo a hoy. ¿Quiénes recibieron? Porque ahí sí ya me preocupo. Los levitas fueron aquellos que recibieron su porción, esas ciudades en medio del resto de las tribus. Y con ello, todas las 12 tribus de Israel habían recibido todo lo que Dios les había prometido. Por eso que culminaba diciendo que no faltó ninguna palabra de lo que Dios había prometido. Ok, pero dentro de esas tribus que estaban en Canaán, solamente las nueve tribus y media debían quedar en Canaán, y habían 2 tribus y media que tenían su heredad al otro lado del Jordán, tenían sus familias y sus posesiones al otro lado del Jordán. Y como todo ya había terminado y todos estaban en sus tierras, no había razón para que ellos se queden todavía en este lugar. Y con esto en mente, nos metemos a la primera escena, donde vamos a ver 2 cualidades, y la primera es la fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad a la palabra de Dios es lo que vamos a ver en estos versículos iniciales. Versículo 1 dice, leamos del 1 al 3. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Hermanos, durante la conquista, estos hombres de guerra de las 2 tribus y media habían estado ayudando a sus hermanos para que ellos pudieran poseer esta tierra que Dios les había prometido. Y entonces Josué los reúne para traer a memoria que el pacto que ellos habían hecho con Moisés, ustedes se comprometieron a esto, y eso lo pueden después buscar en sus casas, está en Números 32, versículo 20 al 32, donde Josué les pone una condición a estas 2 tribus, porque ellos habían pedido del otro lado del Jordán quedarse en esas tierras, y entonces les dijo, después de haber consultado con Dios: está bien, ustedes van a ser dueños de esta tierra, pero no pueden abandonar a sus hermanos. Vayan con sus hermanos, y hasta que ellos tomen posesión de su heredad, entonces ustedes volverán a sus tierras. Y bueno, precisamente eso es lo que está recordando Josué. Y evidentemente, por todo lo que hemos visto hasta ahora, estas 2 tribus y media lo hicieron como Moisés le había pedido y como ellos se habían comprometido. Pero debemos notar, hermanos, que si bien ese compromiso hecho lo habían hecho con Moisés, y luego después dice el relato que hicieron caso a Josué, estas 2 tribus y media sabían que el compromiso, aunque lo estaban haciendo con Moisés y después con Josué, era un compromiso con Dios. Es por eso que en esa ocasión, en Números 32, versículo 31, dice: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Haremos lo que Jehová ha dicho. Entonces, en ese momento, aunque Moisés los estaba hablando, ellos dijeron: haremos lo que Jehová ha dicho. Y ahora vemos acá que Josué reconoce que estos hombres cumplieron con su compromiso y demostraron ser fieles a la palabra de Dios. Y ahora él dice, que Josué dice: habéis cuidado de guardar. Guardar es la palabra cumplir, obedecer los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Aunque cumplieron lo que Josué les indicaba, les dice: ustedes cumplieron, obedecieron los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Hermanos, obviamente esta era una despedida, una reunión de despedida, pero en esta reunión el autor nos hace ver que estas 2 tribus y medias tuvieron un fiel amor a Dios y a su palabra, porque ellos cumplieron todo lo que ellos habían comprometido. Y obviamente, ¿cómo se manifestó ese amor o ese compromiso para con Dios? Habiendo acompañado a sus hermanos, porque ese era el compromiso. Por eso que Josué dice: no habéis dejado, en otras palabras, no habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. Largo tiempo, hermanos, no fueron unos cuantos días,
no fueron unas cuantas semanas, no fueron unos cuantos meses. Obviamente los comentaristas no llegan a un acuerdo, pero evidentemente fueron varios años. Varios años, por eso Josué dice largo tiempo hasta el día de hoy. Ellos permanecieron en este lugar por varios tiempos, demostrando su fidelidad a Dios, acompañando a sus hermanos. Por eso que un comentarista dice al respecto, como trayendo esta cualidad de estas dos tribus para nosotros, de igual modo en el presente el cristiano que ama a Dios ama también a sus hermanos. Por tanto, nadie puede gloriarse en amar y obedecer al Señor cuando no es capaz de hacerlo también con sus hermanos. Entonces nadie puede decir, no, pero yo amo a Dios y obedezco a Dios en todo, pero sin embargo no ama a sus hermanos. El tal es mentiroso, obviamente, fin de la cita. Entonces, podemos ver que esa cualidad de fidelidad a la palabra de Dios es la que debe continuar también hasta nuestros días. Pero mientras yo leía este relato, hermanos, no sé a cuántos les pasa, pero yo sinceramente, cada vez que pienso en el pueblo del Antiguo Testamento, suelo pensar como un ejemplo a no seguir. O sea, eso es que me pasa en mi mente. Normalmente cuando pienso en el Antiguo Testamento, pienso en un pueblo como un modelo a no seguir. Obviamente por sus constantes rebeliones, sus murmuraciones, por apartarse de Dios para servir a ídolos o a otros dioses, etc. Pero en esta parte de la historia, en este relato que tenemos acá, realmente estas dos tribus y media eran dignos de imitar y de que incluso nosotros podamos pedirle en oración a Dios que nos ayude a tener estos corazones dispuestos, diligentes para obedecer fielmente a la palabra de Dios, como lo hicieron estos. Es verdad que hay muchas historias donde digamos, Señor, no hagas que yo sea como este pueblo, pero en este caso podríamos decir, en esta parte de la historia, Señor, que yo pueda tener esta disposición, esta diligencia que estos hombres tuvieron en el pasado. Hermanos, estas cualidades distintivas deben ser parte también de la iglesia en nuestros días. Es esta clase de fidelidad que Dios espera y a la que cada uno de nosotros debe desarrollar en sus vidas. Amor, fidelidad por la palabra de Dios y amor por nuestros hermanos de nuestra iglesia. Dentro de la primera escena también podemos observar la segunda cualidad, que es mantener buen testimonio. Mantener el buen testimonio. Josué, después de muchos años de pelear junto a ellos, los despide y en esta despedida les da un encargo muy importante. Leamos versículo 4 al 5. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tierras y a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¡Wow! ¡Qué encargo! Josué les está encargando que ellos puedan seguir siendo diligentes, que puedan continuar con la misma disposición que habían estado hasta ese día, por tantos años, así como lo vinieron haciendo. Él está diciendo, hasta ahora lo hicieron bien. Hasta ahora, hasta este día, por todo el tiempo que han estado con nosotros, lo han hecho bien. Pero ahora que van a volver a su tierra, tienen que seguir haciéndolo. Tienen que seguir con esta misma actitud, porque ahora lo iban a hacer solos, pero al otro lado del Jordán. Pero notemos un poco el detalle, voy a detallarlo rápidamente de lo que Josué le está pidiendo para que nosotros atendamos y luego después apliquemos a nuestras vidas. Porque en este encargo
en este encargo que Josué le está dando a estas 2,5 tribus, realmente es algo que debemos nosotros prestar atención, porque eso nos va a ayudar y va a ayudar, incluso debía ayudar a este pueblo a guardar el buen testimonio. Y cómo ellos podían seguir teniendo ese buen testimonio que habían tenido hasta ahora, encargándose de meditar en esto. Lo primero que vemos ahí es amor por Dios. ¿Qué dice ahí? Que améis a Jehová vuestro Dios. Y uno podrá preguntar, ¿por qué debían amar a Dios? Obviamente porque Él lo había hecho primero. Hermanos, el amor de Dios se manifestó para con este pueblo al rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Su amor se hizo evidente también durante los 40 años de caminata en el desierto, donde a pesar de sus rebeliones, Dios les proveyó todo lo que necesitaban. También se ocupó de ellos con amor al abrirles el Jordán y dejarlos entrar en la tierra de Canaán. Por esta y muchas otras razones, el amor de Dios debía ser correspondido con el amor de su pueblo. Dios les manifestó su amor y por eso ahora ellos debían amar a Dios. Y lo segundo que vemos ahí, que debían, en cuanto a lo que es el buen testimonio, debían seguir con ese testimonio. Dice ahí que andéis en todos sus caminos. Josué, al despedirlo, les está encargando que en aquellas tierras donde ellos iban a habitar, sus vidas debían ajustarse a la voluntad de Dios para poder dar un buen testimonio que glorifique a Dios delante de las otras naciones. No debían apartarse de la ley de Dios para que puedan seguir andando cuidadosamente en sus caminos. Y lo tercero que vemos ahí es una obediencia plena, que guardéis sus mandamientos. Eso es que obedezcáis sus mandamientos. Josué les está mandando o les está demandando una obediencia a todos los mandamientos de Dios, no solamente algunos, y no solamente un día, no solamente un lugar, sino todos los días de su vida. En su vida cotidiana ellos debían guardar la palabra de Dios. Luego vemos un seguimiento fiel cuando Josué le dice que le sigáis a él. Ese término se puede aplicar en un término, es un término que habla acerca del discipulado. Josué les está pidiendo que estas 2,5 tribus sean buenos discípulos, que se mantengan cerca de Dios y que no se aparten de sus palabras, aunque estén lejos del resto de las tribus. Y en quinto lugar, lo que les está pidiendo es un servicio corporativo y comprometido. Dice Josué, y les sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, les sirváis, les está hablando a todos. Les sirváis de todo vuestro corazón. Les pregunto algo que también se predicó acá, o que ustedes leyeron. ¿Cuál fue el propósito del... lo voy a hacer de esta manera para probarlos. ¿De qué trata Éxodo? En una oración, ¿qué pueden decir? ¿De qué trata Éxodo? Ah, ahí escuché algo. ¿Alguien dijo algo? Otra vez. Ah, Noé. Bien, gracias, Noé. Por mucho tiempo, antes de haber predicado esta parte de Éxodo, si a mí me pedían decir de qué trata Éxodo, yo decía de la liberación del pueblo de Israel. Pero después de haber analizado Éxodo, no es liberar por liberar, es una liberación con propósito. Y entonces debemos añadir a nuestra oración, trata de la liberación de Israel con el propósito de que sirvan a Dios. Esa es la oración completa de lo que trata todo Éxodo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. No era liberarlos solamente y ya está. Entonces, si entendemos acá, es que ahora le está diciendo que les sirváis de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma, porque para eso habían sido liberados. Ellos debían seguir al Señor con todo su corazón, con toda su alma, debían mantenerse ahí, pero juntos, unidos, sirviendo al Señor y comprometidos en su servicio a Dios. Un hermano dice al respecto, todo el que ama a Dios está dispuesto a servir.
Sin embargo, el servicio que Dios demanda de su pueblo es la entrega de toda la vida. Rendir el corazón al servicio es dedicar la vida para servir como Él desea. Fin de la cita. Y con este encargo es que Josué se despide de esas dos tribus. Por eso el versículo 6 dice, y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. De ahí en adelante vemos como algunos detalles más, qué cosas les envía para que se repartan del botín de sus enemigos y todo, pero dentro de todo ya la despedida estaba hecha. Ahora, hermanos, en este segundo carácter o en esta segunda cualidad distintiva, el Señor también a la iglesia nos manda a guardar, a tener un buen testimonio como cristianos en un mundo que nos observa. Todo aquel que dice ser cristiano, todo aquel que dice que va a una iglesia, los ojos del mundo están puestos sobre él. Y es ahí donde el Señor nos manda a tener y a mantener un buen testimonio. Entonces, estas 5 cosas que hemos escuchado debería también animarnos a nosotros y a guardar estas cualidades distintivas como pueblo de Dios. Otra vez voy a repasar lo mismo, pero ya aplicándolo a nosotros. Amor por Dios. Hermanos, el amor de nuestro Señor, el amor que el Señor Jesús manifestó en esa cruz cuando Él derramó su sangre y murió por nosotros, debe ser correspondido por nuestro amor hacia Él. Por eso que Juan dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hermanos, Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos dio vida, Él perdonó nuestros pecados. Y no solamente esto, sino que Él derramó de su amor en nuestros corazones y nos dio de su espíritu para que nosotros podamos amarlo de manera sincera. Él hizo esto. Lo segundo que habíamos visto en el relato era buen testimonio. Hermanos, para lograr esto nosotros, o ustedes también, nuestras vidas como cristianos deben ajustarse a la voluntad de Dios. Y para esto debes creer en estas realidades. Hermano, hermana, Cristo vive en vos. Eres testigo de Cristo. Debes entender eso, no podés desconectarte. Cristo vive en vos, eres testigo de Cristo y has sido llamado a dar testimonio, a testificar de Él. Todo eso está en ese mismo combo, todo eso. Ahora bien, dar testimonio no es solamente hablar, porque guardar testimonio no significa solamente hablar, sino que también debes reflejar con tu vida las verdades que comunicas con tu boca. En otras palabras, tu testimonio hablado es respaldado con tu testimonio de vida. Porque el mundo no solamente te escucha, el mundo te observa. Entonces debemos guardar testimonio, debemos dar buen testimonio. Lo cuarto que habíamos visto, lo tercero, obediencia plena a la palabra de Dios. Todos nosotros ahora ya en el Nuevo Testamento sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Eso quiere decir que cada uno de ustedes debe ser diligente, debe dedicar tiempo al estudio y la meditación de la palabra de Dios, porque no es posible una obediencia plena a algo que desconozcas. Si desconoces la Escritura, obviamente vas a estar andando según tus propios principios y no según la palabra de Dios. Por eso te es necesario, hermano, hermana, leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, exponerte a la palabra de Dios para que puedas mantener este testimonio y obediencia al Señor. Y el seguimiento fiel, hablando en ese término de discipulado, si ustedes ven en los 4 evangelios, Jesús menciona esta misma palabra de seguir. Él mismo dijo, ven y sígueme. Y eso está en los 4 evangelios, cuando Él llamaba a sus seguidores, a sus discípulos. Entonces, eso quiere decir que el cristiano está llamado a seguir a Cristo
como un discípulo. Hermano, hermana, solo podrás caminar y seguir fielmente a Jesús si permaneces cerca, si permaneces unido al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hermanos, si vamos a crecer como discípulos, eso no va a ser posible de una forma aislada. ¿Por qué? Porque vos has sido llamado como discípulo y tenés que crecer como discípulo, y ese crecimiento va a ser estando en medio de tus hermanos. ¿Por qué? Porque también vas a tener que ayudar a otros a crecer como discípulo. Y en cuanto a lo que era el servicio corporativo y comprometido, así como en el pasado vos y yo hemos sido salvados para servir a Dios, y este servicio debe ser corporativo, no solitario, unidos a Jesús y a su iglesia, y servir con todo nuestro ser. O sea, que esas cualidades que en esta parte de la historia manifestaron esta parte del pueblo, es las mismas cualidades que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, y debemos nosotros procurar seguirlo. Volvamos entonces a nuestra historia. Como vimos, estas palabras de despedida que Josué está hablando no eran simple formalismo de la época o simples palabras armadas como para que suenen bonito. Es el Señor quien inspiró a hablar y escribir estas palabras para que nosotros las tomemos en cuenta. Josué quería que estas 2 tribus y media se mantengan en este camino de obediencia, en este camino de mantener el testimonio. Estas cualidades debían permanecer en ellos, en la tierra que iban a poseer. Obviamente no eran solamente ellos. Si bien ese encargo se lo está dando a ellos, Josué era consciente de que también este mismo carácter, estas mismas cualidades la tenían que mantener ellos a ese lado del Jordán. Cada uno de las tribus, tanto de un lado como del otro del Jordán, debían estar dispuestos a combatir con cualquier cosa que sea una amenaza para la fidelidad de la palabra de Dios y el buen testimonio del pueblo. Ellos debían estar dispuestos a guardar todo eso. Y eso me lleva al segundo escenario, donde vamos a ver las otras 2 cualidades distintivas del pueblo de Dios. Y esto se da desde el versículo 10 hasta el 34. Obviamente, como les dije al principio, no vamos a leer todo, pero ustedes ya tienen la escena más o menos, que desde el versículo 10 empieza otra escena. Cuando Josué se despide de ellos, dejó bien claro que ambos lados, tanto los que estaban del otro lado del Jordán y de este lado del Jordán, debían mantener la unidad del pueblo de Israel obedeciendo la palabra de Dios. Pero apenas llegaron al límite y antes de cruzar el Jordán, estas 2 tribus y media hicieron algo que puso en riesgo toda esa unidad, todo el testimonio que habían tenido hasta ese momento. Vamos a leer a partir del versículo 10, y los versículos que voy a citar ahora las voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Versículo 10 dice: y cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. El autor en este momento no nos da ninguna razón, solamente nos dice que lo edificaron y era de gran aspecto, y obviamente este altar de gran aspecto no iba a pasar desapercibido. Alguien o algunos lo vieron, se enteraron, y obviamente la noticia corrió por todo Canaán a los oídos de las otras 9 tribus y media. En el relato, cuando nosotros lo tenemos acá, vamos leyendo esto, pareciera que es así, inmediato. Acuérdense que en este momento no había WhatsApp, no había estados para que otros estén viendo lo que está sucediendo, no es que se sacaba una selfie, miren, estoy en el altar que edificaron el pueblo. No había comunicación, no había prensa, no había nada de eso. Entonces, obviamente no nos dice el relato, pero yo quiero que tomen en cuenta eso, porque cuando leemos parece que es inmediato.
edificaron y se enteraron. No fue tan así. Pero bueno, no sabemos cuánto demoraron en enterarse, pero se enteraron. Pero ¿qué pasó cuando se enteraron? Versículo 12. Al oír esto, los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Los que los habían felicitado, chao, todo lindo, muy bien, sigamos como venimos hasta ahora, ahora estaban dispuestos a pelear contra ellos. Y recuerden que Silo en este momento es citado porque en Silo se encontraba el tabernáculo de reuniones. Y en ese lugar donde está el tabernáculo de reuniones, donde estaba Josué, los sacerdotes, donde se reúnen y llegan a la conclusión de que debían subir a pelear contra ellos. ¿Por qué? Llegan a esa conclusión porque este altar había sido edificado sin consultar al Señor, ni a Josué, ni a los ancianos, ni a los sacerdotes. Obviamente entonces que si Dios no mandó esto, ese acto debía ser condenado. Hermanos, estas 9 tribus y media, hemos leído en el relato, ven esto como una rebelión contra Dios. Y lo ven de manera obvia, está bien como lo están viendo. Porque ellos habían edificado, ellos se enteran y ellos piensan, no es que están pensando mal, están pensando bien. ¿Por qué? Porque la ley en Deuteronomio, léalo en sus casas, pero en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11 al 14, el Señor prohibía la construcción de cualquier otro lugar de adoración que aquel que el Señor había establecido. Y en este caso Dios había ido a parar en Silo y ahí estaba el lugar donde debía ser las reuniones, debían presentarse sacrificios y no podían edificarse otro lugar. Entonces, al enterarse del altar, obviamente debían actuar de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, en Levítico. En Levítico capítulo 17, versículo 8 al 9, dijo esto el Señor. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reuniones para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado. En otras palabras, será eliminado de su pueblo. Como verán, hermanos, esto no era un juego. Esto iba a traer un problema tan grande como el altar que habían edificado, que era grande. Su celo por la palabra de Dios los llevó a organizarse para combatir contra las tribus que edificaron ese altar. Yo no recuerdo si les dije, esta tercera cualidad que estamos viendo es el celo por la palabra de Dios. Y acá podemos ver que ese celo es manifestado. Ellos estaban dispuestos a pelear contra sus hermanos, porque ellos entendían que sus hermanos estaban yendo en contra de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, que a estas 9 tribus y media el Señor les dio sabiduría para actuar, porque actuaron de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante tener presente en todo momento la palabra de Dios, porque ellos podrían haber actuado de forma así. De repente no puede ser, indignados, ir a la guerra sin hacer más nada. Pero, ¿saben qué? La ley establecía que debía ser investigado cualquier asunto para poder comprobar si había o no había transgresión contra la ley. Debía ser investigado. Eso el Señor lo había dejado en Deuteronomio 13, del versículo 12 al 15. Si ustedes lo leen, van a ver, usted dice, investiguen el caso. No actúen por actuar, investiguen el caso. Y es por eso que en los versículos 13 al 20 de este relato de Josué, vemos que enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a 10 jefes, uno de cada tribu de Israel, para informarse mejor de lo que estaba pasando y obviamente también para reprender esta conducta. En el versículo 16 dice: así dice toda la congregación del Señor, ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra Dios
contra el Dios de Israel, apartándoos de seguir al Señor, edificándoos un altar y rebelándoos contra el Señor? Estas tribus debían responder estas tres preguntas. ¿Qué tipo de transgresión era esta? ¿Por qué razón se estaban apartando de Dios? ¿Y cuál era la causa de su rebelión? Estas preguntas, hermanos, hacen evidente que habían hecho algo que Dios no ordenó y no habían considerado el peligro, lo trágico que podía ser esto para todo el pueblo. Y es por eso que en el versículo 17 les trae a memoria. ¿Qué les trae a memoria? Lo ocurrido en Peor. Él les está haciendo recordar algo. Y eso ustedes, esa historia que les está trayendo a memoria, lo pueden ver en Números, capítulo 25, del 1 al 3. Y esa historia que les está contando es cuando el pueblo de Dios había desobedecido la palabra y empezó a fornicar con las hijas de Moab y acudieron a Baal Peor. A eso se está refiriendo, porque en ese momento, por la desobediencia a Dios, la ira de Dios se encendió con gran mortandad contra el pueblo. Y luego en el versículo 20 de este relato vemos que otra vez Josué está trayendo, Fines está trayendo a la memoria lo ocurrido con Acán. Y eso lo hemos visto en esta serie. Cómo Acán, desechando la voz de Dios, tomó del anatema, y por culpa de ese hombre la ira de Dios cayó sobre todo Israel. Él está trayendo eso. Y esas palabras demuestran que estos hombres tenían un celo y sentían que eso que estos hicieron podía contaminar a todo el pueblo de Israel. Y ellos quieren mantener la pureza. Y es por eso que actúan de esta manera. Y luego después ustedes van a ver en los versículos 21 al 29 la explicación, la respuesta que estas dos tribus y media le dan. Pero solamente leamos el versículo 22 para poder seguir. El poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe. Que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Y luego de esta explicación que les dan en este relato que tenemos, y donde les cuentan cuál fue el propósito de este altar, y les dice que era poder dejar a las siguientes generaciones un testimonio de que ellos también eran parte del pueblo de Israel y que el Jordán no se iba a convertir en una frontera entre las tribus. Esa era la intención. Y obviamente, si nosotros hemos leído el relato y ellos escuchan lo que están explicando, nadie podía negar que ese altar tenía un buen propósito y noble propósito, ya que simbolizaba la unidad del pueblo de Dios. Y gracias a Dios que Fines y los demás entendieron la respuesta y todo terminó bien. Pero hermanos, ¿qué nosotros podemos aprender de este relato acerca del celo de la palabra de Dios, por la palabra de Dios? Porque este relato nos está mostrando esa cualidad distintiva que debe estar también en la iglesia. En la iglesia debemos tener celo por la palabra de Dios y la santidad en la iglesia. Si ustedes recuerdan, ya en el Nuevo Testamento los apóstoles fueron celosos por la palabra de Dios. Escribieron cartas para que se mantenga la palabra de Dios en las iglesias, porque habían personas que estaban torciendo las escrituras, estaban enseñando falsedades. Pablo incluso llama anatema a cualquiera que viniera con otro evangelio, con otra cosa, con otro mensaje que el Señor no había dado. E incluso dice de la iglesia que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Entonces la iglesia tiene que tener celo por la palabra de Dios y santidad en la iglesia. Es esa cualidad que tiene que estar en nosotros. Y si vemos esa historia podemos considerar algunas
algunos principios que nos van a ayudar a mantener estas cualidades. Prestemos atención a lo que sucedió en ese relato, léanlo después en su casa si quieren más detalladamente, pero algunos principios podemos extraer. Hermanos, para mantener la pureza en la iglesia, para que nosotros podamos tener esta cualidad y persistir en esta cualidad del cero por la palabra de Dios, debemos entender que el fin no justifica los medios. Ellos tenían un buen propósito, pero lo estaban haciendo con una razón, por medio de algo que Dios no había mandado. Eso trajo un peligro, hermanos. Si Dios no hubiese encaminado todo eso, podía haber terminado en un desastre. Entonces nosotros debemos entender que el fin no justifica los medios. Mejor es seguir la instrucción de Dios. Hoy en día sabemos muy bien en nuestro contexto que por el fin de llegar a las personas se empiezan a inventar cualquier cosa. Cambian el evangelio. Les prometen cosas que no tienen que prometer. Bueno, pero es para traerlos a la iglesia. El fin parece que es bueno, atraer a la gente a Dios, atraer a la gente a la iglesia, pero los medios son incorrectos. No podemos atraer a la gente engañándolos, diciéndoles que todo su mundo va a cambiar, todo va a estar bien, todo acá en este mundo le va a ir bien, va a empezar a prosperar económicamente. No podemos engañar a la gente con el solo propósito de que la gente llegue a este lugar. Otro principio que podemos extraer es que importa más lo que Dios dice que nuestro propio criterio personal o nuestras buenas intenciones. Hermanos, como vimos acá, nadie puede negar la buena intención de levantar ese altar. Pero esa buena intención casi produce una guerra entre hermanos. La historia, lean la historia de la iglesia y van a encontrar que por buenas intenciones muchos se apartaron de la verdad. Hermanos, eso nos tiene que dar una alerta. Porque si nos valemos solamente por nuestras buenas intenciones, podemos causar confusión y división en la iglesia. Debemos ser prudentes y sujetarnos a la palabra de Dios y seguir. Y no, pero tenía una buena intención. Sí, las buenas intenciones han llevado a muchas iglesias a desviarse de la verdad. Y lo otro que podemos sacar de ese relato es que no debemos andar de una forma aislada o por nuestra propia cuenta. Vemos que estos dos tribus no consideraron a nadie, no consideraron a sus hermanos, no consideraron a Josué, no consideraron a nadie. Ellos se manejaron solos. No pensaron el mal que podían causar a sus hermanos. Entonces, hermanos, si hay algo que nosotros vamos a hacer o si hay algo que estamos haciendo y eso está confundiendo o puede llegar a confundir e incluso hacer de tropiezo para nuestros hermanos, considerémoslo, no lo sigan haciendo, porque su falta de compromiso a la palabra de Dios puede confundir al otro. Entonces, no, debe ser así. Está confundiendo al resto. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, no andemos de una manera aislada por nuestra cuenta, sino pensemos en nuestros hermanos. Si hay algo que estamos haciendo, considerémoslo como un peligro, puede ser de tropiezo para nuestros hermanos. La última cualidad distintiva que vemos en la historia es gratitud y adoración unida. Después de haber escuchado el relato y vemos que el sacerdote habla en defensa de los otros, se escuchan los unos a los otros y pudieron entender que Dios ahora les había librado de algo trágico. Y cada uno se volvió a su lugar y obviamente la comitiva que fue enviada volvió y comunicó todo lo que había sucedido. Y leemos el versículo 33, dice, y la respuesta agradó a los hijos de Israel y los hijos de Israel bendijeron. Esa palabra también puede ser traducida como alabaron a Dios
y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra en la que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo, pues dijeron: es testigo entre nosotros que el Señor es Dios. Hermanos, el Dios que cumple sus promesas en su gracia permitió que todo esto salga bien, termine bien. Todo se aclaró, se pudo mantener la paz y la unidad en el pueblo, y ese resultado los movió a alabar y a bendecir el nombre del Señor de manera unida. Todos ellos alabaron a Dios. Obviamente, aprendieron la lección. Este pueblo debía mantenerse dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Este pueblo, tanto de un lado del Jordán como del otro, debían permanecer en obediencia a la palabra de Dios. Y con esto quiero hablarle también, habiendo visto cuán importante es la obediencia a la palabra de Dios, quiero hablarle a aquel que está sin Cristo en esta mañana. Porque cuando escuchás de obedecer al Señor, lo más probable que ya que seas niño, joven o grande, esto sea un peso para vos. Tengo que obedecer a Dios, eso puede ser muy pesado para vos, y eso es obvio. ¿Por qué? Porque te es difícil o imposible mantenerte en el camino de la obediencia. No lo puedes hacer, porque tu naturaleza necesita ser regenerada. Tu naturaleza es pecaminosa, tu naturaleza tiende a ir en desobediencia a la palabra de Dios. Estás sujeto a tus pensamientos y a tus deseos carnales. Y es por eso que puedo decirte lo mismo que Jesús le dijo a un hombre: te es necesario nacer de nuevo. Niño, joven o grande, quien sea, no vas a poder obedecer a Dios, ni siquiera vas a anhelar obedecer a Dios si es que no naces de nuevo. ¿Y sabes qué, amigo y amiga? Cristo puede darte ese nuevo nacimiento. Cristo lo puede hacer. Él puede hacer de vos una nueva criatura. Él puede darte una nueva naturaleza. Él puede darte nuevos deseos. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, Él puede darte de su espíritu para que seas un hijo de obediencia. Solamente Él lo puede hacer. Sin su espíritu no hay deseo de obedecer a Dios. Sin Él haber puesto su espíritu en vos, lo único que vas a hacer es acarrear ira y condenación para vos. Por eso necesitas de Cristo, necesitas de su espíritu para poder ser un hijo de obediencia. Porque escrito está: más que a todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, de ser hijos de Dios. Necesitas creer. Debes pedirle perdón a Dios por tus pecados, creer en Cristo. Y yo te aseguro que el Espíritu de Dios va a venir a morar en vos, porque lo hemos experimentado. Nosotros somos testimonio de eso. El Espíritu de Dios va a venir a morar en vos si te arrepentís y crees en Cristo. ¿Y sabes qué va a hacer ahí? El Espíritu va a dar testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Por eso debes arrepentirte y creer en Cristo. Hermanos, ya cerrando esto, estas 4 cualidades distintivas que vimos son realmente dignas de imitar, pero sabemos por la historia del pueblo de Dios que esto no permaneció en ellos. Y si nosotros nos vemos a nosotros mismos, podemos desanimarnos, porque tampoco es que lo tenemos pum para arriba, que estamos todos haciendo esto de forma perfecta. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos un ejemplo mayor y que tiene estas cualidades de manera completa y que permanece para siempre. Y es por eso que si nosotros vemos a Cristo,
vemos su perfección, vemos que estas cualidades están en Él, es que nosotros vamos a ser animados a seguir. Porque si no vemos a Cristo, cuando vemos estas cualidades, y por ahí digo, no, pero a mí no, yo no lo tengo, uno se puede desanimar. Pero cuando vemos a Cristo, que Él puede proveernos y animarnos y capacitarnos para poder tener estas 4 cualidades y permanecer en la iglesia y en nosotros, entonces podemos confiar en Él y seguir. Hermanos, Cristo se mantuvo fiel a la palabra de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo en su vida dio un buen testimonio, hablando y viviendo según la voluntad de Dios. Por eso el relato dice que, en la Biblia dice que no se encontró engaño en su boca. Nadie podía acusarlo de nada, aunque lo llamaban mentiroso, blasfemo, pero nadie podía acusarlo. Cristo, hermanos, Cristo fue celoso por lo que Dios había dicho. No sé si se acuerdan el relato del templo y los mercaderes, cómo él al ver a los mercaderes fue y tiró todas las mesas. Y entonces dice en Juan capítulo 2, versículo 17, entonces dice que sus discípulos se acordaron de algo, de lo que estaba escrito. Que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. El Señor era celoso por la palabra de Dios. Y por último, Cristo murió y resucitó para hacer un testimonio vivo de la gloria de Dios. Hermanos, Cristo se adelantó, fue ante nuestro Dios Padre, como fines se adelantó a hablar y a interceder por esta situación. ¿Para qué Cristo hizo todo esto? Para que la ira de Dios no venga sobre nosotros. De la misma forma, la ira de Dios iba a estar sobre este pueblo, iban a ir a la guerra, iba a haber muerte, pero fue librada esa muerte. Entonces, de la misma forma, Cristo intercede, se adelantó, Él es primogénito de todas las cosas para que nosotros seamos librados de la ira de Dios. Y es por eso que nuestros corazones deben ser llenos de gratitud y alabanza a nuestro Señor. Hermanos, lo glorioso de este día es que hoy no necesitamos levantar altares para decir que este altar nos une. Lo que nos une es Cristo y su palabra. Si estamos acá no es por otra cosa que por la palabra de Dios y por Cristo. Cristo nos une. Tenemos a Cristo. Y es por Cristo que somos iglesia. Es Cristo y su palabra, hermanos, quien nos mantiene unidos adorando su nombre en esta tierra. ¿Y saben qué? Es Cristo y su palabra que nos van a llevar a una adoración perfecta en el reino de los cielos. Es por Cristo. Por eso les pido, hermanos, que atendamos a la palabra de Dios, ya que por medio de la palabra de Dios y su Espíritu tendremos fidelidad, buen testimonio, celo por la palabra de Dios y gratitud y adoración unida. Eso va a seguir en el pueblo de Dios y es por eso que esta historia puede sernos de instrucción. Y termino con esto. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional Romanos capítulo 15 para que cada uno de ustedes vea que la historia del pasado puede ser también, no solamente como un ejemplo a no seguir, sino como para también animarnos a nosotros a seguir unidos confiando en Cristo. Dice Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón, escuchen por favor, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos, en la iglesia. Que el Señor nos ayude a atender a su palabra y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo
para glorificar a nuestro Dios.